Buenos días, iglesia, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que nos estés viendo. Somos la misma iglesia, diferente escenario una vez más, pero aquí estamos predicando la misma palabra y el mismo mensaje. ¿Cuántos de vosotros conocéis el juego de mesa que se llama Cluedo? Es un juego de misterios, un juego de detectives en el que tienes que tratar de encontrar quién es el asesino del doctor Cadaveri, y bueno, tienes pistas ahí, tienes algunas armas, algunas cartas para crear tu estrategia, etcétera. Todo con el fin de desvelar el misterio y llegar a encontrar al asesino. Seguimos en la serie Esencia, las bases de la fe, y hoy estaremos enfocados en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Hoy vamos a hablar de un misterio también, y en nuestro texto se habla 4 veces de ese misterio. En el versículo 3 dice, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. También en el versículo 4 al final dice, podréis daros cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. En el versículo 5 dice, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos. Y en el versículo 9, de nuevo, dice, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. Cuando pensamos en un misterio, normalmente pensamos en algo oscuro, algo inexplicable, ¿no? Como en este juego de Cluedo, de pruebas y de cosas misteriosas para encontrar, como decía, al asesino. Pero cuando aparece la palabra misterio en la Biblia, es diferente porque se refiere a la verdad que antes estaba oculta, pero que ahora se ha dado a conocer por la revelación de Dios. Y se nos han revelado a nosotros, a los que estamos y pertenecemos a su familia. Vamos a escuchar Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13, lo tenéis también ahí en vuestra pantalla. Dice así la Escritura. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de vosotros los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda os habéis enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para vosotros, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya os escribí brevemente. Al leer esto podréis daros cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que os pido que no os desaniméis a causa de lo que sufro por vosotros, ya que estos sufrimientos míos son para vosotros un honor. Bueno, lo primero que me gustaría que pudiéramos ver es el llamado de Pablo a ese misterio. El llamado de Pablo a ese misterio, versículos del 1 al 4. Pero en el versículo 1, el apóstol Pablo conecta con la verdad de que los judíos y los gentiles son ahora uno en Cristo. Dice, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de vosotros los gentiles. Si recordáis, uno de los motivos por los cuales el apóstol Pablo estaba en prisión era porque predicaba a los gentiles, diciéndoles que no era necesario, que no tenían que hacerse judíos para poder ser salvos. Fijaos ahora en su elevada visión, la elevada visión que tiene el apóstol Pablo de la soberanía de Dios. Aunque técnicamente era un prisionero romano, Pablo sabía que en realidad era un prisionero de Cristo Jesús,
Sabía que Dios tenía el control, no Nerón, y que era Dios el que lo había puesto en ese lugar justo donde él quería. Y me anima lo que le sucede a Pablo cuando él se dispone a orar, porque no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa todo el tiempo. Mientras les recuerda su situación, él se desvía. No sé, es como cuando me pongo yo a buscar un vídeo en YouTube para ilustrar alguna de las predicaciones o de las enseñanzas y busco algo que tiene que ver con el tema de la predicación, pero como he dicho en otras ocasiones, acabo viendo vídeos de gatitos o acabo viendo vídeos de gente que se cae, etc. Porque fíjate, en el versículo 1 empieza diciendo, me arrodillo en oración. Pero empieza a hablar un montón de cosas y no retoma la oración hasta el versículo 14, donde vuelve a decir, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Y como te decía, no sé si alguna vez tú te distraes en oración. Así que a mí me pasa, como decía, todo el tiempo. Hablando de oración, quisiera recordaros la reunión de oración de este próximo martes a las 5:30. El tiempo de café y a las 6 empezaremos, donde vamos a estar orando por diversos temas. Lógicamente, uno de ellos va a ser el nuevo local, donde orar por el nuevo local, donde quepamos bien, donde podamos seguir desarrollando el proyecto de la iglesia que Dios nos ha dado para la ciudad de Vic. Bueno, Pablo empieza su paréntesis en el versículo 2, ¿no? Ahí es donde se despista. Empieza diciendo, me arrodillo en oración, pero luego viene ese, como os digo, despiste. Y dice el versículo 2, sin duda, os habéis enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para vosotros. Pablo se veía a sí mismo como un administrador de los recursos de Dios, sabiendo que se le había confiado el mensaje de la gracia del Evangelio. Y aunque Pablo pasó 3 años en Éfeso, estamos convencidos de que para el momento en el que él escribe esta carta, ya había nuevos creyentes en esta iglesia que tal vez no conocían su historia. Y escribe en el versículo 3, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya os escribí brevemente. Este mensaje, hasta entonces oculto, le llegó por la revelación de Dios. Cuando escribe a los Gálatas, también en el capítulo 1, les dice que lo ha recibido por la gracia de Dios, por medio de Cristo Jesús. Es decir, Pablo les hace saber que lo que está compartiendo no se lo está inventando y que tampoco está siguiendo a alguien más o las ideologías de alguien más. Y me hace gracia cuando el predicador Pablo, que escribió, dice que escribió sobre ello brevemente, ¿no? Porque nadie nunca se cree cuando un predicador dice que va a ser breve. No sé si os acordáis de una de las predicaciones del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, pero dice que él predicó hasta la medianoche en aquella ocasión. Y había un muchacho que estaba sentado tal vez ahí en el borde de la ventana y dicen que por el sueño, por tantas horas, probablemente por la luz o por lo que fuera, este muchacho se cayó de la ventana, como de un tercer piso, cayó al suelo y el muchacho murió. El nombre de este muchacho es Tíquico. Y dice la Escritura también que Pablo en ese momento dejó el tiempo de oración, estuvo con él, oró por él. El Señor resucitó a este muchacho, a Tíquico, y no os perdáis lo más interesante. El muchacho se cayó, murió, resucitó, y después de esto, el apóstol Pablo siguió predicando, dice la Escritura, hasta la salida del sol. En fin, en el versículo 4 se nos muestra la intención de Pablo al escribir esta carta. Y la intención era otra más que ser leída por los creyentes. Dice, al leer esto, podréis daros cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Y no te pierdas esto. Si quieres entender los caminos de Dios, debes estar sumergido completamente en la palabra de Dios. Cuanto más la leas, más vas a entender lo que dice en su palabra. A medida que meditemos en la majestad de Dios, los misterios de Dios van a volverse cada vez más claros. Ahora quisiera que viéramos el plan de este misterio. Fíjate en el versículo 5. Dice, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Y el versículo 6 define claramente cuál es ese misterio. Es decir,
que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y dice por lo menos 3 cosas: beneficiarios de la misma herencia, es decir, los judíos nacidos de nuevo y los gentiles nacidos de nuevo están unidos y experimentan los beneficios del pacto de la gracia de Dios. Todo lo prometido a Israel en el nuevo pacto es nuestro también por medio de Jesucristo. Dice que somos miembros de un mismo cuerpo, es decir, no hay distinción entre un judío que viene a Cristo y un gentil que viene a Cristo. Ambos son nuevas criaturas, nuevas creaciones, y los dos están envueltos en un solo cuerpo. Y dice participantes igualmente de la promesa. Los gentiles son ahora destinatarios también de la redención. En Romanos 11, Pablo explica de alguna manera que esto lo hace para dar celos a los judíos y hacer que confíen solamente en Jesús para salvación. Dice Romanos capítulo 11, versículos 13 y 14, me dirijo ahora a vosotros los gentiles, como apóstol vuestro que soy, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Y la verdad es que todo esto que hemos visto solamente puede ocurrir gracias al Evangelio. Ahora vamos a ver la predicación del misterio. En el versículo 7, Pablo reflexiona sobre su llamado como predicador y dice: de este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Pablo sabía que todo lo que tenía y todo lo que estaba llamado a hacer era un don de la gracia de Dios. Dios también le dio energía, Dios también le dio ese poder para llevar a cabo esa tarea que le había sido encomendada. De esa palabra poder en griego es de la misma que obtenemos la palabra en castellano dinamita. Y como una forma de combatir el orgullo, Pablo declara en el versículo 8, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Pablo sabía que él era parte de algo mucho más grande que él mismo. Y fíjate que esto no le impide predicar el Evangelio. En realidad, no puede dejar de compartir las buenas nuevas porque no puede entender cómo Dios escogería usar a alguien como él, dice, para predicar a los gentiles las incalculables riquezas de Cristo. Obviamente que yo no me comparo, ¿no?, ni mucho menos con el apóstol Pablo, pero a menudo mi pensamiento es el mismo, ¿no? ¿Quién soy yo para que Cristo me haya escogido para pastorear esta iglesia, para predicar el Evangelio? Pero no me desanima eso, ¿no?, sino que me lleva a adorar, me lleva a reconocer que todo es por medio de Dios, a reconocer que Él es Dios y que yo no lo soy. Y sabéis que soy fan de Spurgeon, siempre le he dicho, el príncipe de los predicadores, y me encanta leer sus predicaciones y buscar frases que tengan que ver con la predicación que yo estoy compartiendo o con los pasajes que voy a predicar. Mirad lo que dice Spurgeon acerca de este versículo. Dice: me atrevo a deciros que las riquezas de la gracia de mi Señor son tan insondables que Él se deleita en perdonar y olvidar enormes pecados. Cuanto mayor es el pecado, mayor es la gloria de su gracia. Ya os compartí un poco la semana pasada, ¿no?, de todas las puertas que se iban cerrando para encontrar un lugar de reunión para el pasado domingo 26 de mayo. Cada vez que, os confieso que cada vez que una de esas puertas se cerraba, yo me iba desanimando, ¿no? O sea, yo estaba bien, en verdad, estaba contento, estaba alegre, tenía la confianza, ¿no?, de que Dios iba a hacer algo, pero eso no quiere decir que cada puerta que picábamos y se iba cerrando y no, aquí no podéis celebrar la reunión, aquí tampoco, pues me iba desanimando un poquito, ¿no? Pero, como os digo, a la vez estaba confiado de que Dios estaba haciendo algo y de que Dios iba a hacer algo, porque Dios siempre está obrando. Incluso a veces nos deja ver cómo obra. El reto es confiar en Él incluso cuando no lo vemos. Confiar en Dios
incluso cuando no vemos la manera en la que Él está obrando. Muchas veces no sabemos cómo Dios está obrando, pero sabemos que lo está haciendo. Isaías 55:9 dice: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Y es que, aunque los caminos de Dios van mucho más allá de los nuestros, el objetivo de Pablo era que su predicación fuera práctica y fuera también sencilla. Y bueno, yo no siempre lo consigo, pero también es mi objetivo. Y dice así en el versículo 9, vemos lo siguiente. Dice: y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Me gusta en esta ocasión un poco más cómo lo traduce la Biblia de las Américas, porque dice así: y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Sacar a la luz, dice, lo que también podríamos traducir como aclarar, hacer entender, explicar, como cuando leemos en Nehemías capítulo 8, versículo 8, que dice: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Me encanta eso. Ahora vamos a ver el propósito de ese misterio. El pasado martes hice un pequeño adelanto de lo que voy a compartir ahora, porque os decía en esta ocasión que al leer una y otra vez esta carta a los Efesios, siempre que llego al capítulo 3, al versículo 10, me quedo encallado, me quedo sorprendido por lo que realmente nos está diciendo aquí la Escritura. Está lleno de majestad este versículo, está lleno de misterio. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo cuando leíais esta carta a los Efesios y habéis llegado a este punto, pero quiero leerlo lento, tal vez muy lento, para ver si os causa también la misma impresión a vosotros. Dice el versículo 10: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. La frase el fin, ¿no? La finalidad nos indica cuál es el propósito detrás de la revelación del misterio de Dios. Y fíjate cómo Dios se comunica, dice aquí, por medio de la Iglesia. La intención de Dios era que a través del ministerio y la misión de la Iglesia se diera a conocer su multiforme sabiduría, es decir, su sabiduría en sus diferentes y diversas formas. Cuando dice aquí en toda su diversidad, en el griego clásico el adjetivo diverso hace referencia a la belleza de un bordado o la variedad de colores que encontramos en las flores. En Génesis 37, en la Septuaginta, que es la traducción al griego de la Biblia hebrea, utiliza esta palabra para describir la túnica de colores que tenía José. Así que de eso nos habla, ¿no? De esa diversidad. También se usa la misma palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cuando dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Es decir, la sabiduría de Dios tiene muchos matices, muchas formas, muchas expresiones, y dice que se dio, o que se dé, mejor dicho, a conocer. O sea, que está diciendo que como iglesia tenemos que mostrar, tenemos que narrar, tenemos que declarar, tenemos que revelar la sabiduría de Dios. Y dice que lo tiene que hacer, tenemos que declarar todo ese poder y esa sabiduría a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Esto se refiere al reino de los ángeles, que incluye tanto a los ángeles buenos como a los malos, ¿no? O los demonios. Evidentemente, estos seres espirituales siguen un orden y una clasificación en las regiones celestiales, una expresión que se utiliza por lo menos 5 veces en esta carta a los Efesios. Y Efesios 6:12 nos da una pista de quiénes son esos seres espirituales. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. De nuevo,
el martes cité este versículo y lo quería volver a compartir con todos vosotros porque creo que tiene mucho sentido. Primera de Pedro 1:12 dice que los ángeles sienten tanta curiosidad por la salvación que se asoman a los portales del cielo para ver a Dios en acción. Dice, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que os servían a vosotros. Hablaban de las cosas que ahora os han anunciado los que os predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Literalmente sería, los ángeles se inclinan a mirar estas cosas. Lucas 15 dice que hay fiesta, que hay regocijo en el cielo por parte de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Y me encanta lo que dice también Pablo en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 9. Dice, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Un comentarista escribe, esto explica cómo revelará Dios su sabiduría y a quién se la revela. La revelará por su obra en la iglesia y la revelará a los seres angelicales. Hermanos y hermanas y amigos, estamos rodeados de seres espirituales invisibles que observan atentamente, tratando de aprender cómo el amor de Dios lo llevó a redimir a aquellos que se arrepienten y reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Un profesor que tuve en el seminario decía, todo esto exige una visión de la iglesia tan elevada que desafía la creencia. Nuestro texto nos llama a reconocer y reverenciar la inmensa centralidad de la iglesia. La conclusión es que la iglesia no es una opción para los creyentes, ni apoyarla es una opción. El evangelio de Pablo era Cristo y la iglesia. Y es que, amigos, la iglesia es el plan de Dios para dar a conocer su plan de salvación a todo el cosmos. Cuando llevamos a cabo nuestra misión como iglesia, reuniéndonos, siendo una fuente de esperanza, de amor y refugio en Cristo, creciendo, yendo, dando también, yendo a todo lugar con el Evangelio, aún los seres espirituales están siendo iluminados. Esto nos dice que somos redimidos para algo más grande que nuestra propia salvación y santificación personal. Estamos llamados a instruir al mundo invisible con la sabiduría de Dios y la redención de todas las etnias, razas y grupos de personas. Me decía mi suegro esta semana que pensáramos que todo lo que estamos viviendo ahora mismo como iglesia tiene un propósito que va mucho más allá de nosotros a nivel personal. Que Dios pretende utilizarnos como demostración de su sabiduría a toda una galaxia de seres angelicales que observan con gran interés cómo avanzamos por la vida en nuestro camino hacia el cielo. Muchas de las cosas que ocurren no tienen que ver solamente con nosotros. Cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles y cuando tal vez la vida no tiene ningún sentido, tenemos que pararnos y decirnos a nosotros mismos, aquí está ocurriendo algo grande. Aquí está ocurriendo algo grande. Y sabes, creo que Dios no desprecia ni una de las ocasiones, no desperdicia nada. Eso significa que cuando la iglesia Betel en Vic se reúne y vive en misión para la gloria de Dios, los demonios están siendo educados. Cuando vivimos completamente para el Señor, somos un recordatorio tangible de que para los ángeles caídos, de que su autoridad ha sido quebrantada y que Jesucristo es el vencedor. El progreso del Evangelio a nuestros vecinos y a las naciones no va a ser impedido, no va a ser obstaculizado. De nuevo cito a Spurgeon cuando él dice, oh conversos, no seáis ignorantes de la palabra de Dios, no seáis ajenos a las operaciones de Dios en vuestras propias almas. Los ángeles desean mirar estas cosas. ¿Las miráis vosotros? Tremendo, ¿verdad?
Los que vinisteis el martes de nuevo ya lo habéis escuchado, así que os servirá lo que voy a compartir ahora para refrescar, y para los demás pues espero volverlo a compartir de una manera parecida y que pueda tener también este alcance, porque hablamos de por lo menos 5 implicaciones de todo esto que estamos viendo. Una es que no deberíamos centrarnos solamente en lo que obtenemos de un servicio, de un culto, o en si la música nos gusta o no nos gusta, o el mensaje o la predicación. Lo que sucede en la iglesia es de gran interés para los seres angelicales, tanto los buenos como los malos. Luego, que debemos dar prioridad a la iglesia y planificar nuestros horarios en torno a ella. Y tal vez te parece un poco loco esto, ¿no? O un poco, tal vez, egoísta, podríamos pensar, o absorbente. Pero si la iglesia es tan importante para Dios, ¿cómo no lo va a ser para nosotros? El peligro que tenemos, muchos de nosotros, tenemos hijos pequeños o adolescentes que están involucrados en algún deporte, pero nuestro consejo como pastores cuando aconsejamos a alguna de estas familias es: date cuenta cómo ese deporte te puede arrastrar, no por el hecho de no reunirte. No estamos hablando de que hay que estar aquí cada una de las actividades que se hacen, todas las reuniones, que no puedes faltar, que se pasa lista. No se trata de eso. Se trata de cuán fácil puedes caer en la deriva espiritual por el hecho de alejarte de la comunión con aquellos que nos reunimos y amamos a Cristo. La iglesia no es algo que Dios se sacó de la manga a última hora. La iglesia no es una organización que queda ahí al margen, sino que es central para los planes y los propósitos de Dios. Por eso te animo a que hagas de la iglesia algo también muy importante para tu vida. Si la iglesia, repito, es tan importante para Dios, ¿no debería serlo también para nosotros? Luego, no somos un público que solo asiste a un espectáculo. Tenemos que saber que Dios es el público y los seres espirituales se asoman para aprender sobre la redención. Y esto creo que debería llenarnos de reverencia y de regocijo también. Otra de las implicaciones sería pedirle a Dios que Él nos reavive, que nos vuelva a dar vida, nos reavive de nuevo. No hay lugar más peligroso para estar donde se predica la palabra de Dios con autoridad y donde la gente está orando. Todo el infierno se alarma cuando la religión muerta se despierta. Los demonios gritan y los que están esclavizados son liberados. Y a Satanás no le gusta nada de esto. Y la última de las implicaciones es que los ángeles no pueden ser redimidos, pero nosotros sí. Ellos tuvieron una oportunidad, pero nosotros tenemos muchas oportunidades. ¿Por qué no poner la sabiduría de Dios en exhibición hoy mismo, arrepintiéndote de tus pecados y recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador? Efesios 3:11 nos dice que la iglesia siempre ha sido el plan A de Dios y que no hay plan B. Dice: conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos lleva al último punto que quiero compartir con vosotros en el día de hoy, y os prometo que voy a ser súper breve. Y quiero terminar hablando del privilegio del misterio. Pablo termina este pasaje con 2 privilegios prácticos que encontramos en el versículo 12 y en el 13. Dice: en él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que os pido que no os desaniméis a causa de lo que sufro por vosotros, ya que estos sufrimientos míos son para vosotros un honor. Dice aquí que disfrutamos de libertad. Me encanta leer esto. Disfrutamos de libertad. Libertad de expresión, lo que significa que nosotros tenemos la libertad, que podemos expresarnos, que podemos acercarnos a Dios sin ningún temor, sin miedo, sin vergüenza. A través de la fe en Cristo tenemos el derecho de admisión y como resultado podemos tener confianza cuando venimos a su presencia. Y la otra cosa que dice es que disfrutamos de confianza, disfrutamos de libertad y disfrutamos de confianza. Dice el apóstol Pablo: no os desaniméis, no os desaniméis. ¿Te lo está diciendo él?
que está escribiendo desde la cárcel, con una sentencia encima que le iba a condenar a muerte. Y él nos dice a nosotros, que disfrutamos de esta libertad, no os desaniméis. Cuando pasamos por tiempos difíciles, podemos estar seguros de que Dios está obrando a su manera, conforme a su voluntad, para su gloria y para nuestro bien. Y ahora sí quisiera terminar con un mensaje de ánimo y de esperanza que encontramos en Romanos, una carta que también escribe el mismo apóstol Pablo. En el capítulo 16, versículos del 25 al 27, él se despide de esta manera. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortaleceros conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Y espero que digáis conmigo juntamente con el apóstol Pablo, amén, amén y amén. Que tengáis una buena semana.